La Voz de América presenta Buenos Días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Avanza la tercera jornada de la Asamblea General de la ONU en Nueva York con el Líbano y Venezuela como temas centrales. La Casa Blanca acoge hoy a Volodymyr Zelensky para abordar la estrategia ucraniana en su guerra con Rusia. Y los habitantes de la Florida se preparan para la llegada del huracán Helen en las próximas horas. Hoy es jueves 26 de septiembre de 2024, soy Judith Martín y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. La crisis en el Líbano y una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad sobre Venezuela son dos de los principales temas de la tercera jornada de la Asamblea General de las Naciones Unidas que avanza en Nueva York. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a este evento y nos presenta el siguiente informe. Entra en su recta final la Asamblea General de las Naciones Unidas este miércoles, donde se escucharon discursos importantes de América Latina, entre ellos el del presidente de la República Dominicana, que aseguró que si la situación en Haití no logra controlarse, su país estaba dispuesto a tomar fuertes medidas para evitar que las pandillas que controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe, puedan arremeter contra su territorio y su pueblo. Sin embargo, no dio detalles adicionales. Mientras que el presidente de Panamá, quien insistió es necesario que se tome medidas para recuperar la zona del Darién debido a la gran migración y la presencia de grupos armados, criticó fuertemente al gobierno de Nicolás Maduro, llamándolo régimen y hablando acerca de las elecciones y los resultados. Mientras tanto, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se llevó una reunión de emergencia para hablar acerca del Líbano, donde de manera inesperada apareció para hablar con los medios de comunicación el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Durante esta jornada del Consejo de Seguridad se dieron detalles acerca de los esfuerzos que se necesitan para bajar las tensiones. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden reiteró a los medios de comunicación que su país y los aliados habían presentado una propuesta de cese al fuego entre Israel y el Líbano de 21 días y esperan que esto pueda dar avances para evitar que haya una salida masiva de personas desde el Líbano, pero también para evitar cualquier tipo de problemas dentro de ese territorio, después de que se asegurara que existía la posibilidad de una invasión terrestre por parte de Israel. Y hoy se lleva a cabo la reunión de alto nivel sobre resistencia de los antimicrobianos y presenta una oportunidad para que los países, según Naciones Unidas y las partes interesadas, renueven sus esfuerzos y aceleren el proceso en la lucha contra la creciente amenaza de esto. Los participantes se centrarán en mejorar la cooperación internacional, promover el uso responsable de antimicrobianos y promover el desarrollo de nuevos tratamientos para salvaguardar la salud mundial. Mientras tanto, el tema de Venezuela se discutirá en una reunión que estará llevando a cabo el señor Josep Borrell, el alto comisionado y representante para la Unión Europea, con por lo menos 30 naciones latinoamericanas. Esto se dará al margen de la Asamblea General. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y en tanto, el presidente Joe Biden se reúne hoy con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, con quien discutirá los planes de su gobierno para vencer a las tropas invasoras y poner fin a más de 2 años de contienda bélica en el este de Europa. Entre los temas esperados se encuentra la petición de Kiev para que los donantes de armas permitan que las fuerzas ucranianas puedan utilizar las armas para atacar objetivos más profundos en territorio ruso. Los líderes
líderes ucranianos dicen que esos ataques son necesarios para degradar las capacidades de Rusia de llevar a cabo sus ataques diarios con misiles y drones. Esto es lo que sucederá hoy en Washington y paralelamente en Nueva York continúa desarrollándose la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, durante la cual participó Zelensky en la sesión del miércoles y aprovechó su intervención para agradecer el apoyo de Estados Unidos a Ucrania e hizo un llamado a la unidad. Quiero paz para mi pueblo, paz real y paz justa, y pido su apoyo de todas las naciones del mundo. Nosotros no dividimos al mundo, lo mismo les pido a ustedes, no dividan al mundo, seamos Naciones Unidas y eso nos traerá paz. Y de un frente de guerra a otro en Oriente Medio, la situación, lejos de mejorar, continúa recrudeciéndose. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu niega que vaya a rebajar la intensidad de los bombardeos en el Líbano y rechaza haber aceptado una tregua inminente con Hezbollah. Por su parte, el líder israelí aseguró haber dado órdenes al ejército judío para que continúen los combates con todas sus fuerzas y de acuerdo a los planes establecidos en el norte del país. Del mismo modo que persisten los bombardeos sobre la Franja de Gaza, y así será hasta que se logren todos los objetivos de la guerra, dijo el primer ministro israelí a través de sus redes sociales y a quien el viernes se le espera en la Asamblea General de la ONU. Por otra parte, el canciller de Venezuela, Iván Gil, arremetió contra Estados Unidos, la oposición venezolana e Israel en un discurso que pronunció este miércoles en la Asamblea General de la ONU. Carolina Alcalde tiene los detalles. Durante su intervención en la 79ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, acusó a Estados Unidos de liderar un presunto plan criminal de agresión contra su país. Además, defendió el cuestionado resultado de las elecciones presidenciales en las que el organismo comicial proclamó al presidente Nicolás Maduro como ganador, en medio de denuncias de fraude de la oposición, que publicó las copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa y que darían la victoria al ex candidato Edmundo González Urrutia. Desde su territorio, específicamente desde el estado de la Florida, se planifican ataques terroristas contra funcionarios e instalaciones públicas. También utilizan las redes sociales con impunidad y pleno apoyo de la Casa Blanca para promover incursiones mercenarias. La hipócrita narrativa oligarca no condena tal aberración. Gil además denunció la creación de un sitio web que busca donativos y que promete, sin especificar cómo, hacer cumplir con la libertad del pueblo y un cambio que no podrá ser detenido. La página investigada por la Fiscalía de Venezuela, que tildó de cómplice a todo aquel que haga un donativo, ha sido promovida por Eric Prince, un antiguo miembro de los Navy SEALs y fundador de la firma militar Blackwater, para abiertamente recaudar fondos para atacar Venezuela y ejecutar magnicidios. Esta iniciativa cuenta con el respaldo público de agencias gubernamentales y parlamentarios de los senadores estadounidenses. El canciller venezolano centró parte de su discurso en el conflicto en el Medio Oriente y responsabilizó a Israel de, con la complicidad de Estados Unidos y la Unión Europea, asesinar a decenas de miles de inocentes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, la ciudad de Nueva York continúa conmocionada tras las acusaciones penales federales al alcalde de la ciudad, Eric Adams. No está claro qué cargos enfrentará Adams ni cuándo se entregará a las autoridades. Se espera que los fiscales federales anuncien los detalles durante la jornada de hoy. El alcalde, en un discurso grabado en video publicado en redes sociales, optó por un tono combativo, diciendo que cualquier cargo en su contra sería completamente falso y basado en mentiras, y dejó claro que no tendría intención de renunciar. Dijo además que solicitaría un juicio inmediato y agregó textualmente, citamos, lucharía contra estas injusticias cada gramo de mi fuerza y mi espíritu. La acusación del alcalde neoyorquino se produce poco menos de un año después de que agentes federales registraran la casa del principal recaudador de fondos de Adams y confiscaran los dispositivos electrónicos del alcalde cuando salía de un evento público en Manhattan. En otra información, por amplio margen, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una medida de gasto temporal de 3 meses que mantendría financiadas a las agencias gubernamentales hasta fin de año. El reporte con Gustavo Cherkis.
Cuando quedan apenas 40 días para las elecciones presidenciales y con el objetivo de no agregar a este ajetreado momento político un cierre de gobierno, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una medida temporal de 3 meses que mantendría financiadas a las agencias federales cuando comience el nuevo año fiscal el próximo martes, 1 de octubre, y hasta el 20 de diciembre, que postergaría las decisiones finales de gasto presupuestario para el 2025 hasta después de las elecciones del 5 de noviembre. La legislación fue aprobada por una votación de 341 votos a favor, 82 en contra, en la que más demócratas que republicanos respaldaron el proyecto de ley, lo que lo impulsó a la mayoría de 2/3 que se requería para su aprobación. Los 82 miembros que votaron en contra son republicanos. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano por Luisiana, Mike Johnson, dijo que la medida hace solo lo absolutamente necesario y en una declaración dirigida a los miembros de su propia conferencia agregó: Era una oportunidad tanto para financiar el gobierno como para garantizar la seguridad de las elecciones, por lo que teníamos que aprovechar la última jornada disponible. La votación se produce después de que Johnson intentara avanzar con una resolución continua de 6 meses la semana pasada, que se emparejó con una medida de votación de no ciudadanos que la Cámara rechazó. Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, ponderó el acuerdo y dijo textualmente, y citamos: «Así es como se deben hacer las cosas, sin política de riesgo, sin demora». En la medida provisional se incluyeron $231 millones adicionales para reforzar el servicio secreto tras los 2 intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump y otros proyectos adicionales relacionados con la transición presidencial del próximo año. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C. Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En otra información, los habitantes de la Florida anticipan la llegada del huracán Helen, una gran tormenta que reporta vientos superiores a los 120 kilómetros por hora y que, según los pronósticos de los meteorólogos, el temporal podría tocar tierra en las próximas horas en algún punto cercano del área de Big Bend en la costa noreste del estado. Más de 60 condados están bajo alerta ante la posibilidad de inundaciones y destrozos como consecuencia de las fuertes lluvias y los poderosos vientos que se anticipa traerá el temporal, y fue el gobernador Ron DeSantis el encargado de hacer el llamado para que los turistas y residentes de estas zonas se mantengan alerta. La mayoría de los modelos convierten a Helene en un huracán de categoría 4. Tienen tiempo para implementar su plan y estar preparados para la tormenta. Aquellos que estén bajo órdenes de evacuación tienen la capacidad de hacerlo, deben asegurarse de tener gasolina, agua y alimentos no perecederos. En tanto, el Centro Nacional de Huracanes extendió la advertencia a otros estados como Georgia y Carolina del Sur. En conferencia de prensa, el gobernador Ron DeSantis ofreció algunos detalles meteorológicos del temporal. Es una tormenta que se mueve rápido, se proyecta que dejará hasta 30 centímetros de lluvia y la marejada ciclónica podría alcanzar de 3 a 5 metros en algunas áreas, lo que es, por supuesto, muy significativo. Las difíciles condiciones climáticas que enfrenta la Florida obligó a que se cerraran las operaciones de algunas terminales aéreas como el Aeropuerto Internacional de Tampa, el cual, según el informe oficial, mantendrá operaciones de pasajeros y de carga cerradas hasta que se realice una evaluación de los daños luego de la tormenta. Por otra parte, la tormenta tropical Isaac, que se formó el miércoles en el Océano Atlántico, estaría siendo seguida de cerca por los expertos ante la posibilidad de que se convierta en huracán durante el fin de semana.
Continuamos con más noticias. La tormenta tropical John y el huracán Helene han provocado graves estragos a su paso por los estados de Oaxaca y Quintana Roo en territorio mexicano. Sara Pablo tiene los detalles. A su paso por el estado de Quintana Roo, la tormenta tropical Helene originó fuertes lluvias, vientos y graves inundaciones en sitios como Cancún, con vientos de entre 130 y 175 kilómetros por hora. La gobernadora del estado, Mara Lezama, señaló que ya se levantó la emergencia. Las personas abandonaron los refugios y pudieron regresar a sus casas, aunque hay zonas todavía anegadas y se trabaja con bombas para poder regresar a la normalidad. No se reportaron afectaciones en la zona hotelera. Y visitamos las playas, no tuvimos prácticamente afectación en las playas públicas. Por tercer día consecutivo, el puerto turístico de Acapulco se vio afectado por las fuertes lluvias causadas por el huracán John, que impacta nuevamente ahora como tormenta tropical, con la posibilidad de que recobre fuerza y se convierta en huracán categoría 1. El meteoro ha provocado la muerte de 4 personas. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, declaró alerta roja en todos los municipios de la región Costa Grande, Acapulco y San Marcos, ante las lluvias torrenciales que se esperan para las próximas horas. Hizo un llamado a la población a que permanezca en sus casas. En caso de que se encuentren en zonas de riesgo, evacuar y trasladarse a los refugios temporales habilitados. Hermanas, hermanos de la Costa Grande, resguárdense. Esta tormenta tropical se prevé que durante las siguientes horas pues ocasione lluvias intensas, lluvias muy fuertes. En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara informó que el huracán dejó fuertes lluvias y cuantiosas afectaciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Siguiendo con nuestro recorrido informativo, autoridades ecuatorianas intentan controlar los masivos incendios que azotan diferentes zonas de Quito, mientras avanzan las investigaciones que den con el paradero de los autores de los llamados actos terroristas. Giselle Jacome con el informe. La ciudad de Quito continúa sumida en el humo de los 7 incendios grandes que iniciaron en las últimas 24 horas y que, a decir de las autoridades, han sido provocados por ciudadanos a los que califican como terroristas. Cámaras de videovigilancia de varias zonas de la capital registran a personas iniciando fuego en lugares donde hay bosques y ramas secas. Bomberos de 5 provincias, militares, policías, están dando apoyo para luchar contra las llamas y aunque han logrado mantener bajo control algunos de los focos, otros, por los vientos fuertes, se están reactivando. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, señaló que se trataría de ataques terroristas activados simultáneamente y agregó: hemos coincidido en catalogar a este ataque y a estos incendios de criminales y terroristas. Esto significa que son iniciados, pero absolutamente sospechoso, y digo nuevamente criminal y terrorista, que mientras teníamos este mega incendio, diría, en la ciudad, al mismo tiempo se prendía, por ejemplo, a la Cima Libertad. Ya existe un detenido, un joven de 19 años que presuntamente inició el incendio más grande en una zona residencial de Quito llamada Guápulo. Allí se encontraron canecas llenas de combustible. En la ciudad de Guayaquil, Loja, Cuenca y las provincias de Cotopaxi y Chimborazo también se han activado incendios en las últimas horas, lo que ha provocado el regreso de manera urgente del presidente Daniel Noboa, quien se encontraba participando en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania. La guerra había comenzado. Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana. Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania. Una cobertura completa y análisis a diario. Todos
habitantes quieren escapar cuanto antes. Salvador no escapará a los efectos. El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería haciéndose audible la invasión en Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia. Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América. Estamos de vuelta en Buenos Días América. El gobierno de los Estados Unidos anunció un millonario plan de ayuda a los trabajadores del campo en Guatemala para que promuevan prácticas agrícolas sostenibles e innovadoras. Eugenia Sagastume tiene los detalles. Alimentar el futuro es la iniciativa anunciada para Guatemala por el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Crecimiento Económico, la Energía y el Medio Ambiente, José Fernández, que consiste en una ayuda de $5 millones destinados a la capacitación de agricultores en prácticas agrícolas sostenibles e innovadoras que fomentarán la resiliencia al cambio climático, que ya genera efectos negativos en las cosechas, como explica Rafael López del Ministerio de Agricultura. El falso inicio de la temporada lluviosa en abril y mayo, junto con olas de calor excesivas, afectó la primera siembra. Además de eso, se espera que a partir de octubre inicie el fenómeno de la Niña, que provoca un incremento de lluvias que amenaza la producción agrícola, como explica Alex Guerra del Instituto de Investigación sobre Cambio Climático. La Niña provoca más lluvias en nuestro país y esto puede repercutir en inundaciones en algunas zonas. Por ejemplo, toda la zona costera del Pacífico tiene un alto riesgo a sufrir inundaciones este año. En esas zonas podrían ocurrir inundaciones y todo cultivo que esté allí podría perderse. El proyecto Alimentar el Futuro buscará ayudar a más de 1 millón de personas que trabajan y dependen del sector agrícola y tiene como objetivo impactar al 47% de los niños menores de 5 años que padecen desnutrición crónica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El gobierno panameño defiende su iniciativa de retorno de indocumentados en vuelos financiados por Estados Unidos y asegura que continuará con la medida. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Entre el 21 de agosto y el 25 de septiembre, las autoridades migratorias del gobierno de Panamá han deportado vía aérea a más de 400 personas que intentaron cruzar de forma irregular la selva del Darién. Los retornos son parte del memorándum de entendimiento entre Panamá y los Estados Unidos que busca frenar la migración irregular hacia el norte de la región. De acuerdo con Roger Mujica Rivera, director general del Servicio Nacional de Migración de Panamá, hasta el momento se han hecho 11 vuelos, siendo el más reciente el efectuado hace una semana con destino a Ecuador, en el que 35 personas fueron deportadas por ingreso irregular al territorio panameño. En tanto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró durante la cumbre anual de Concordia en Nueva York sus estrictas políticas migratorias respecto al paso irregular de personas por la selva del Darién y su vinculación con el crimen organizado. La única interconexión válida entre estos países, esas personas y Darién, es la mano directa del crimen organizado en cuanto a mafia de transporte de personas, trata y narcotráfico. El jefe de Estado aseguró que se seguirán realizando este tipo de acciones y destacó los vuelos realizados a diferentes países, entre los que destacan Colombia, Ecuador e India, y anunció un próximo viaje a China que hace parte de los planes para frenar la crisis migratoria y humanitaria que se vive en la región. Y esta situación nos mueve a exigir, y lo haré esta tarde en Naciones Unidas, una amplia comprensión del mundo, de la comunidad internacional. Este no es un problema solo de Panamá. Finalmente, el mandatario recordó que la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, país de donde provienen el mayor número de migrantes que cruzan la selva, parece no llegar a su fin y se ha convertido en un problema para Panamá y la región, ya que estos viajeros no son retornados a su país y continúan su tránsito hacia Estados Unidos o Canadá. Sala de redacción, Voz de América. Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. De costa a costa. Toda mi familia está en... De frontera a frontera. Ecuatorianas que están llegando... Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. A quien le hacemos un llamado para que esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano.
desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina. Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El mexicano Marc Campos y Kei Kamara anotaron en la prórroga para que Los Ángeles Fútbol Club conquistara la US Open Cup por primera vez al imponerse el miércoles 3-1 sobre el Sporting Kansas City. El francés Olivier Giroud anotó también por Los Ángeles Fútbol Club, que obtuvo su cuarto trofeo desde 2018 cuando comenzó a jugar en la Major League Soccer. El equipo se apoderó del Supporter Shield, que se otorga al mejor equipo de la temporada regular de la Major League Soccer en 2019 y 22. En ese último año, derrotó además por penales a la Unión de Filadelfia para coronarse en la MLS. Fue la primera aparición de Los Ángeles Fútbol Club en la final de la Open Cup, el torneo de Copa de la Major League Soccer. El club cortó un récord de 4 partidos consecutivos sin ganar en las distintas competiciones del equipo. Y Rafael Varane, el central francés que fue baluarte de la defensa del Real Madrid, anunció el miércoles su retiro como jugador, poniendo una carrera en la que se consagró campeón del mundo y coleccionó múltiples trofeos a nivel de clubes. Varane, de 33 años, fichó con el Como de Italia, recién ascendido en julio, pero se lastimó la rodilla en su único partido con el club frente a Sampdoria por la Copa Italia el mes pasado. En mi carrera he asumido muchos desafíos, estuve a la altura, ocasión tras ocasión, se suponía que casi todo era imposible, escribió Varane en una carta de despedida publicada en Instagram. Al reflexionar sobre estos momentos, es con inmenso orgullo y una sensación de realización que anuncio mi retiro del deporte que a todos nos encanta, el fútbol internacional, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Uno de los próximos estrenos en el cine es Joker, Locura para dos, del director Todd Phillips. Es la secuela de Joker del mismo director, protagonizada nuevamente por Joaquin Phoenix, ahora con Lady Gaga. Les contamos que en Folía, Arthur Fleck espera juicio por los crímenes cometidos en la primera Joker, filme que obtuvo más de $1.000 millones en la taquilla mundial. La película, que hace poco debutó en Venecia, llega al resto del mundo la próxima semana. En la serie televisiva de los años 60, Joker, el Guasón, fue interpretado por el legendario actor César Romero. El viernes, PBS, la televisora pública de Estados Unidos, estrena una serie documental llamada Voces, American Historia, la historia de los latinos que no había sido contada. En ella, el actor y productor John Leguizamo cuenta de las contribuciones que durante siglos han hecho los latinos a la cultura estadounidense y de las civilizaciones que existían en las Américas antes de que llegara Colón. Leguizamo argumenta, y con razón, porque nos consta que es muy poco lo que se enseña aquí en las escuelas de Estados Unidos sobre las contribuciones de los latinos a este país. American Historia tiene 3 partes y varios actores contribuyen con Leguizamo a la serie: Bryan Cranston, Lawrence Fishburne, Rosy Pérez y Rosario Dawson. Mucho que aprender y explorar. Desde ya planificando el fin de semana, Lisa, del grupo surcoreano Blackpink, participa en el festival Global Citizen. Ella se presentará con Post Malone y Doja Cat el sábado 28 en el Parque Central de Nueva York. Global Citizen se ha asociado previamente con artistas como Beyoncé para iniciativas de la organización como la lucha contra la pobreza. Aparte de Andrea Bocelli, entre los cumpleañeros de septiembre están colegas de Voice of America, Celia Mendoza y José Pernalete, todos 25 reportajes por mes. Y a los amigos en Florida,
Viene la tormenta, así que a cuidarse. Voz de América Radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras. Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.